¿Por qué no deben existir monaguillas? Por mucho tiempo la influencia masónica, el modernismo y algunos sacerdotes disidentes, junto con la ideología de género. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video al respecto de las monaguillas, en el cual se dice que está mal y que no deberían estar las monaguillas en el servicio de la Iglesia Católica. Vamos a analizar el video y vamos a presentar lo que dice la Iglesia al respecto, ¿no? No lo que alguien opina, lo que yo opino. Ustedes ya saben mi opinión al respecto, en otro video lo he dicho, pero ahora solamente quiero basarme en lo que dice la Iglesia para tener las cosas claras y no ir con fanatismos, ¿no? Entonces ya es que eso es así y sin fundamento eclesial, ¿no? Atención. ¿Por qué no deben existir monaguillas? Por mucho tiempo la influencia masónica, el modernismo y algunos sacerdotes disidentes, junto con la ideología de género. Atención, ¿no? Entonces está hablando de que la creación de la figura de monaguilla dentro de la iglesia pues viene de sectores progresistas, anticristianos y anticatólicos, ¿no? Los que están mencionando. Yo no soy nada de eso, por si acaso, ¿no? En absoluto, nada de eso. Lo único que voy a hacer es presentar lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Esas acusaciones son fuertes, ¿no? Uno va a una parroquia y ve a un sacerdote con monaguillas y ya entonces comienza a pensar, debe ser masón o debe apoyar los movimientos LG ni sé cuánto. No, cuidado. Nos han introducido prácticas que no son muy favorables para este tipo de liturgia. Ya desde tiempos antiguos, desde el siglo IV, en el canon 44 del Sínodo del Laudismo, ya había condenaciones para este tipo de prácticas donde las mujeres no podían participar. Tiempo después, en el año de 1775, el Papa Benedicto XIV condena también esta práctica, diciendo que no es favorable para las vocaciones. Aquí importante aclarar esto. A lo largo de la historia de la Iglesia han habido ciertas disciplinas. Atención, disciplinas con las cuales se ha puesto orden en la iglesia según el tiempo, la cultura, según el momento, según los signos de los tiempos inclusive. Entonces, hay ciertas prescripciones que han sido abolidas porque solamente han sido a nivel disciplinar, no a nivel doctrinal ni a nivel moral. Doctrina y moral siempre permanece hasta el fin del universo, ¿no? Pero en cambio, cuestiones disciplinarias pueden cambiar. Por ejemplo, no sé, si queremos seguir este juicio de lo que se decía antes, hay que seguirlo, pues imagínense, yo tengo aquí barba, yo tengo barba, y habían penas para quienes se dejaban la barba en la antigüedad, para quienes tenían el cabello largo, al respecto del sacerdote me estoy refiriendo, ¿no? Si el sacerdote tenía barba larga o tenía pelo largo, inclusive se pedía al diácono que si el sacerdote no se dejaba rasurar, tenía que obligarlo a rasurarse la barba, porque no podía tener barba. El argumento en Occidente, no porque en Oriente es otra situación, en Occidente era que tenía que manifestar como una cara angelical, ¿no? Angélica, en el momento de las celebraciones y todo esto. Entonces habían disciplinas también al respecto de esto y fuertes. Hasta en alguna diócesis había penas de excomunión solamente por la barba. Luego esto va cambiando, evidentemente va cambiando hasta llegar a una mejor comprensión. También siguiendo la situación del tiempo. Hay que entender también ese momento específico. Tampoco vamos a juzgar y decir todo lo que hicieron está mal. No, momento. Cada cosa hay que aprender primero a conocerla, para luego tener un criterio justo sobre el hecho. Entonces es importante. Al respecto de las monaguillas, pues también ha habido una evolución. Entonces, antiguamente, la mujer no se podía ni siquiera acercar al altar, al presbiterio, me refiero. En Oriente, por ejemplo, todavía continúa en algunos lugares esas prescripciones de que las mujeres no pueden subir al presbiterio. Entonces entienden que son cuestiones disciplinarias y pues van cambiando. Entonces hasta aquí que quede claro que hay cuestiones disciplinarias que pueden cambiar en el devenir de los tiempos, ¿no? Así de sencillo, y por ello no es justo o no es válido
citar documentos antiguos que hablaban de cuestiones disciplinarias y decir eso debería regir hasta ahora. No, hay que ver lo que la Iglesia ha profundizado hasta ese momento, ¿no? También el Papa Inocencio IV prohíbe estrictamente a la mujer ser servidora del altar. También el canon del derecho canónico. Atención a esto. Entonces, hasta este punto, pues se prohíbe a la mujer servir en el altar, acercarse al presbiterio. Pero atención, vamos al Código de Derecho Canónico anterior al presente y miren lo que ya está postulando la Iglesia Católica. De 1917, en su párrafo 813, apartado 12, nos habla de que la mujer no debe participar en el altar a menos que sea una causa justa o en la ausencia de un varón. ¿Se entiende? Entonces ya en 1917 se va abriendo. Antes no se podía. 1917, ahora si hay una razón justificable, hay una ausencia de varón, entonces podría ayudar. Ayudar, como monaguilla me estoy refiriendo, algo parecido al acolitado, ¿no? Porque también hay que hacer la distinción entre monaguillo y acólito. Monaguillo solamente es aquel que, como siendo joven, niño, a veces también adulto, quiere hacer como las veces del acólito, pero no es acólito. Solamente ayuda al servicio del altar en cosas, no en todas las que hace el acólito. El acólito, por ejemplo, va al altar y puede servir en el altar. Puede arreglar las cosas para que luego el sacerdote eleve el pan ofrecido, también el vino, ¿no? Pero en cambio los monaguillos no pueden hacer esto. Solamente pasan las cosas, están sirviendo de una forma inferior que el acólito. El acólito es un ministro, en cambio, instituido. Lo del monaguillo proviene desde la Edad Media, imagínense. Tiene siglos de siglos. No instituido, solamente monaguillo. Luego el acolitado ya es un ministro que ha sido instituido, que normalmente se reservaba para los varones. También, solamente para los varones. Sin embargo, veremos ya a continuación, el mismo Papa Francisco ha abierto la posibilidad para que también accedan a este ministerio las mujeres. Lo adelanto como para tener esta comprensión del desarrollo al respecto de cuestiones disciplinarias. No tiene nada que ver con el orden sagrado. No tiene nada que ver con el orden sagrado, por favor. No estamos hablando aquí de que mujeres se están preparando para ser sacerdotisas. Para nada, en absoluto. Lo que la Iglesia Católica objetivamente está diciendo, que gracias al sacramento del bautismo, por ser fieles, laicos, entonces pueden participar en algunos ministerios dentro de la Iglesia, ya sean instituidos y también otros servicios que no son instituidos, como por ejemplo el del monaguillo y también de la monaguilla. Vamos a ver a continuación lo que la Iglesia ha dicho también con el Papa Juan Pablo II. Atención, terminemos con esto que menciona este señor. Después del Concilio Vaticano II, la disciplina de restricción se confirma 2 veces, una con Paulo VI en el año de 1970 y la otra con Juan Pablo II en el año de 1980. Aquí el Señor está ignorando algo muy importante, y es que el mismo Papa San Juan Pablo II creó un documento, aprobado por él, mejor dicho, y fue promulgado, en el cual se aceptan para ser monaguillas a las mujeres. Atención, Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Vamos bajando y nos encontramos aquí en este apartado. Tareas de los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. Vamos al numeral 47 y dice lo siguiente. Voy a leer desde aquí. Atención. Es muy loable que se conserve la benemérita costumbre de que niños o jóvenes denominados normalmente monaguillos estén presentes y realicen un servicio junto al altar, como acólitos. Evidentemente no son acólitos, sino que dice como acólitos, haciendo las veces de acólitos, porque no están instituidos. Los monaguillos no son acólitos, son aquellos jóvenes, normalmente niños en las parroquias, que sirven, que ayudan en el altar, pero no están instituidos para otras funciones propias del acolitado, como por ejemplo dar la comunión a los enfermos, o inclusive exponer el Santísimo. No pueden dar la bendición ni pueden hacer procesiones, pero se dan cuenta que ya tienen otras facultades, los acólitos instituidos. En cambio, los monaguillos sencillamente servir en el altar. Y dice,
y reciban una catequesis conveniente adaptada a su capacidad sobre esta tarea. Es decir que Juan Pablo II con este documento está diciendo, pues es aceptable la figura del monaguillo y es loable, está muy bien. Benemérita costumbre, algo muy bueno y que además viene desde hace muchos siglos. No se puede olvidar que del conjunto de estos niños a lo largo de los siglos ha surgido un número considerable de ministros sagrados. Entonces sí hay una unión, ¿no? Por eso, en mi opinión personal, yo siempre digo que primeramente los niños sean monaguillos, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice a continuación? Institúyanse y promuévanse asociaciones para ellos, ¿no? En las que también participen y colaboren los padres y con las cuales se proporcione a los monaguillos una atención pastoral eficaz. Entonces acentúa el sentido inclusive de grupos de monaguillos. Cuando este tipo de asociaciones tenga carácter internacional, le corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos erigirlas, aprobarlas y reconocer sus estatutos. Y a continuación dice, a esta clase de servicio al altar pueden ser admitidas niñas o mujeres, según el juicio del obispo diocesano y observando las normas establecidas. Es decir, que la Iglesia Católica sí da permiso para que sean monaguillas las niñas o mujeres. Y al respecto de la fecha tenemos aquí. En Roma, en la Santa Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en la solemnidad de la Anunciación del Señor 25 de marzo del 2004. De 2004. Es durante el pontificado de San Juan Pablo II. Esa instrucción preparada por mandato del Sumo Pontífice San Juan Pablo II. Y está aprobado por el culto divino, la disciplina de los sacramentos. El mismo pontífice aprobó el día 19 del mes de marzo del año 2004. Entonces la Iglesia Católica, inclusive el mismo San Juan Pablo II, determina que esto es posible. Importante recalcar, como veíamos más arriba, que esto es siempre a discreción, a criterio del obispo. El obispo tiene que determinar si es que sí se aceptan a las monaguillas para el servicio al altar. En cuanto al acolitado, que como les decía era ya algo instituido, pues nos encontramos con el derecho canónico y el Papa Francisco, vemos cómo va en progresión, pero atención, esto no tiene nada que ver con el orden sagrado. El mismo Papa Francisco, cuando promulga este documento al respecto de los acólitos, pues hace una especificación. Entonces comienza a decir, pues estudiando el tema, también escuchando a algunas conferencias episcopales, pues hemos llegado a esta conclusión, que ya que no tiene una conexión el acolitado con el orden sagrado, también pueden entrar a ser acólitos las mujeres, ¿sí? Acólitas. Antiguamente el derecho canónico decía así. Canon 230, inciso 1, los varones laicos que tengan edad, ¿no? Y actualmente, 230, inciso 1, dice los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas, con lo cual abre ya la posibilidad para que también sean acólitos las mujeres, ¿sí? Y esto está específicamente en este documento. Aquí se llama Spiritus Domini, del Sumo Pontífice Francisco. Y dice, sobre la modificación del canon 230, inciso 1 del Código de Derecho Canónico, acerca del acceso de las personas del sexo femenino al ministerio instituido del lectorado y del acolitado. ¿Está claro? Y aquí entonces hace esa modificación. Muy bien, continuemos con el video. Donde dice que la mujer solamente puede proclamar la palabra de Dios y decir las peticiones de la misa, no más. Pero ¿por qué la Iglesia piensa de esa forma o por qué tiene esa regla estricta hacia las mujeres? Atención, él está solamente tomando documentos pasados, ¿no? Ese es el error en el que está cayendo. No considera los documentos del mismo San Juan Pablo II y luego también del Papa Francisco. Entonces por eso se cae en estos errores, ¿no? Y quisiera yo que ustedes tengan claridad sobre ello, ¿no? No es porque sea una iglesia misógina o que sea una iglesia que rechaza la... Bueno, ya ahí solamente está haciendo como una explicación o mejor justificación de por qué la iglesia no quiere que las mujeres vayan hasta el presbiterio, que sirvan como monaguillas, o en este caso ya tratando del ministerio, pues que no sirvan como acólitas.
Pero no, eso no es así, ¿no? Creo que el tema está ya esclarecido, totalmente es algo que solamente se tiene que investigar un poquito, leer sobre lo que dice la iglesia actualmente de esta disciplina. Bien, queridos hermanos, sencillamente esto quería compartir con ustedes. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.